Oye, me llamo Evan, tengo 26 años y hasta hace 2 meses era solo un estudiante de arquitectura dibujando pabellones en un tranquilo pueblo costero donde los cotilleos corren más rápido que el viento de levante. Luego, en una gala benéfica, la exnovia de mi padre, ahora una mujer casada, elegante, a la que no había visto en años, me acorraló en un pasillo bajo luces tenues y me preguntó con una mirada cómplice, ¿te gustan las mujeres negras? El aire entre nosotros olía a su perfume caro y al tipo de peligro del que debería haberme alejado. La miré a los ojos y le di una respuesta que lo cambió todo. Meses después, me dijo, no volvió a preguntar si me gustaban las mujeres negras. Preguntó si podía mantenerme firme ante el viento sin apartar la mirada. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Leo todo lo que ponéis. Es hora de contaros cómo empezó todo en realidad. La mañana olía a limpiador con aroma a cítricos y a granos de café. Estaba sentado en mi mesa de rincón habitual en la cafetería debajo de mi estudio, dando los últimos toques a los planos de un pabellón para el centro cívico. Líneas limpias sobre papel blanco, geometría simple que quizás se construyera. Me vibró el móvil. Papá, no olvides lo de esta noche. La gala empieza a las 7. La junta directiva quiere profesionales jóvenes. Me quedé mirando el mensaje. Daniel Cole, nuevo en la sobriedad desde hacía 8 meses, preocupándose de repente por eventos benéficos. Estuve a punto de ignorarlo. Luego recordé la placa de donantes que había visto ayer en el centro cívico. El nombre de Victoria Hale, grabado en bronce debajo de los nombres más grandes. Me dije a mí mismo que no me importaba, pero me compré una corbata nueva de todos modos. Jules, la barista, se inclinó sobre mi hombro mientras recogía mis dibujos. ¿Sabes que la firma de Marcus Hale podría estar allí esta noche, verdad? Se rumorea que buscan nuevos conceptos de pabellones. Solo para hacer contactos, dije. Ella sonrió con suficiencia. Claro, por eso te has puesto colonia a las 10 de la mañana. El viento rasgó la barandilla de mi balcón cuando llegué a casa. Colgué mi chaqueta con cuidado, oyendo las campanas de la iglesia desvanecerse bajo el grito de las gaviotas. Elegí zapatos negros, los pulidos veces. El salón de la gala era todo paredes de cristal y vistas al mar. El hielo tintineaba en las copas de cristal. Los donantes reían como ríe la gente rica cuando se siente observada. Encontré a papá cerca de la zona de bebidas sin alcohol, bebiendo un agua con gas como si fuera un medicamento. Sus manos estaban más firmes de lo que habían estado en años. Estás muy elegante, dijo. Gracias. Hicimos una pequeña charla sobre el proyecto del pabellón, territorio seguro. Luego la vi al otro lado de la sala. Victoria se movía entre las conversaciones como si hubiera nacido para ello. Vestido negro elegante, el pelo gris recogido hacia atrás, hablando con una mujer mayor de ojos amables. Una pelirroja de la recepción la saludó con la mano. René, algo así, miembro de la junta de propietarios, de esas que lo notan todo. No te metas en la política de la junta, advirtió papá. Esta gente se devora entre ellos. Asentí, observando a Victoria reír por algo que dijo su amiga. El sonido se propagó por encima del ruido ambiental, rico y genuino. Voy a tomar el aire, dije. El pasillo estaba más tranquilo. Luces tenues, música de cuerda lejana del salón de baile. Me aflojé la corbata y traté de pensar en cualquier otra cosa. Se acercaron unos pasos. Evan. Me giré. Victoria estaba allí, con los brazos cruzados, estudiándome con unos ojos oscuros que no se perdían nada. Victoria. Se acercó más, lo suficiente como para que notara su perfume, algo caro y sutil. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Su boca se curvó en una sonrisa que no era del todo amistosa. ¿Te gustan las mujeres negras? La pregunta cayó como un jarro de agua fría.
La miré por un largo momento, procesando la prueba oculta en ella. Me gusta la gente que me mira sin pestañear, dije. Ella rió. Realmente rió. El sonido era diferente de lo que había oído al otro lado de la sala. Sorprendido, genuino. Eso es no lo que esperaba. ¿Qué esperabas? ¿Alguna variante de no veo el color? Sacudió la cabeza. O peor, un fetiche disfrazado de aprecio. Nos quedamos allí en el pasillo mientras la música flotaba a nuestro alrededor. Ninguno de los dos se movió. El diseño del pabellón, dijo finalmente. Vi el prototipo en el centro cívico. Líneas limpias. ¿Sabes de arquitectura? Sé cuando algo pertenece a su lugar. Una mujer apareció al final del pasillo, la mujer mayor de antes, observándonos con ojos penetrantes. Nora, llamó Victoria, ven a conocer al hijo de Daniel. Nora se acercó, midiéndome. El arquitecto, asistente de posgrado, corregí, modesto, miró entre Victoria y yo, archivando lo que fuera que vio en el aire entre nosotros. Victoria tocó el brazo de su amiga. Nora Lane, Evan Cole. Nos dimos la mano. El apretón de Nora fue firme, como una prueba. Deberíamos volver, dijo después de un momento. Victoria asintió, pero no se movió inmediatamente. ¿Estarás en el guardarropa más tarde? Me preguntó. ¿Si quieres que esté? Quizás. El aire de la noche traía el salitre del mar. Victoria tiritaba en el bordillo fuera del lugar. Su elegante vestido no era rival para el octubre costero. Me quité la chaqueta y la puse sobre sus hombros sin preguntar. Ella la apretó más, sus dedos buscando el forro de seda. ¡Qué agradable! Mi única chaqueta buena. Se nota. Me la devolvió lentamente, sus dedos rozando los míos. El contacto duró un segundo más de lo necesario. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por la respuesta de antes. Por esto. Señaló la chaqueta, el gesto, todo. Me vibró el móvil. Un mensaje de papá con una foto adjunta. Una vieja caja de cartón etiquetada Victoria, con un rotulador descolorido. Encontré esto en el trastero. Quiero que se lo entregues cuando sea oportuno. Mejor tú que yo. Victoria notó el cambio en mi cara. ¿Malas noticias? ¿Solo cosas de papá? Un coche estaba en punto muerto cerca. René, la pelirroja de la recepción, nos miró 2 veces antes de arrancar. Sus ojos se detuvieron en nosotros, de pie tan cerca. Debería irme, dijo Victoria. Sí, pero ninguno de los dos se movió. Finalmente, ella dio un paso atrás. Buenas noches, Evan. Noche. La vi caminar hacia un sedán negro. Lo vi alejarse entre el tráfico. Mi móvil vibró de nuevo. Mejor mañana. Que no se ponga raro. Conduje a casa pensando en el forro de seda y en la forma en que había pronunciado mi nombre. Sábado por la mañana. El garaje de papá olía a aceite de motor y a madera vieja. La caja estaba en su banco de trabajo como prueba de algo que no podíamos nombrar. La dejó cuando las cosas terminaron, dijo. Nunca volvió a por ella. Levanté la tapa. Una bufanda de seda, con los colores de la Universidad de Salamanca, de algún lugar que no reconocía. Unas cuantas cartas atadas con una cuerda. Un programa de alguna obra de teatro. ¿Por qué yo? Las manos de papá temblaron ligeramente mientras cogía su café. Porque tú no eres quien la hirió. El peso de aquello se instaló entre nosotros. Ella decidió irse, continuó. Por ti, en realidad. Bueno, por lo mucho que sufrías en ese entonces, no quería complicar más nuestra casa. Me quedé mirando la bufanda. Seda burdeos con pequeños hilos dorados. ¿Iba a ser mi madrastra? Casi, se lo pedí. Dijo que no. Hizo una pausa. Dijo que ya habías perdido suficiente. El recuerdo se movió, se reformó. Todas esas veces que los había visto juntos, pensando que era solo otra mujer a la que papá acabaría decepcionando.
pero ella me había estado protegiendo. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque le debo algo mejor que una caja en mi garaje. La casa de Victoria era todo lo que había esperado. Cristal y acero en la zona rica del pueblo, jardín perfectamente cuidado, vistas al mar a través de grandes ventanales. Llamé. Nadie respondió. Probé la valla lateral del jardín. Se abrió con un chirrido oxidado. Estaba arrodillada junto a un arriate, con tierra bajo las uñas, el pelo recogido en una cola de caballo suelta. Esta versión suya era diferente a la de la gala, más real, más humana. La valla necesita aceite, dije. Ella levantó la vista, entrecerrando los ojos ante el sol. Necesita ser reemplazada por completo, pero Marcus dice que le añade carácter. Tu marido, mi marido. Se puso de pie, quitándose la tierra de las rodillas. ¿Qué te trae por aquí? Levanté la caja. Papá encontró esto. Dijo que era tuyo. Algo cruzó su rostro. Reconocimiento, quizá vergüenza. Lo había olvidado. Él pensó que quizá querrías recuperarlo. Se limpió las manos en sus vaqueros y cogió la caja. Nuestros dedos no se tocaron esta vez. ¿Quieres un café? Preguntó. Si estás haciendo uno. Su cocina era todo líneas limpias y luz matutina. Limpiador con aroma a cítricos, probablemente de la señora de la limpieza, el tipo de casa que siempre olía de forma intencionada. Abrió la caja mientras el café se hacía. Sacó la bufanda, pasando la seda entre sus dedos. La compré en una tienda en Salamanca, dijo. Mi primer año de posgrado. Pensé que me hacía parecer sofisticada. ¿Lo hizo? Me hizo parecer que me esforzaba demasiado. Sonrió ante el recuerdo. Tu padre la odiaba. Decía que era pretenciosa. Papá no es conocido por su sentido de la moda. No, pero era honesto con lo que le gustaba. Sirvió café en 2 tazas. Tazas de verdad, de cerámica pesada que conservaba el calor. ¿Por qué dijiste que no en realidad? Pregunté. Cuando te lo propuso, dejó la cafetera con cuidado. Tenías 17 años, enfurecido con el mundo. Tu madre acababa de... y tu padre bebía más de lo que debería. Me habría recuperado. Quizá, pero no podía arriesgarme a ser la razón por la que no lo hicieras. Nos quedamos allí en su cocina impecable, el vapor subiendo de nuestras tazas. El silencio se sentía lleno en lugar de vacío. Debería arreglarte la valla, dije finalmente. No tienes que... Lo sé. El herraje de la valla era viejo pero sólido. 15 minutos con un poco de aceite y un destornillador, y osciló suave como el agua. Victoria me trajo un vaso de té helado mientras trabajaba. Sin cubitos de hielo, el vaso estaba frío de la nevera. ¿Mejor? Pregunté, demostrando el suave balanceo. Mucho. Tocó el pestillo. ¿Cómo sabías cómo arreglarla? Papá me enseñó, cuando todavía arreglaba cosas en lugar de romperlas. Lo está intentando. Lo sé. Una corredora pasó por la acera. Reñí de nuevo, reduciendo ligeramente la velocidad al pasar la valla abierta. Sus ojos se movieron entre Victoria y yo, calculando. ¿Amiga tuya? Pregunté. Miembro de la junta de propietarios. Ella se fija en las cosas. ¿Qué tipo de cosas? Las que terminan en los grupos de WhatsApp. Lo entendí. En vecindarios como este, la percepción importaba más que la realidad. Un joven arreglando la valla de una mujer mayor podía ser una ayuda inocente o algo completamente distinto. Probablemente debería irme, dije. Probablemente. Pero ella me acompañó hasta el bordillo en lugar de despedirse en la valla. Una pequeña rebelión contra su propia precaución. Gracias, dijo, por la valla, por traer la caja. Quédate la bufanda. ¿Seguro? Papá tenía razón. Te queda bien. Ella sonrió ante eso. Incluso si es pretenciosa, especialmente entonces. Me subí a mi furgoneta, pero no la arranqué inmediatamente.
A través del parabrisas, la vi caminar de regreso por el sendero, pasar la valla perfectamente arreglada hacia su casa de cristal. Me vibró el móvil. Un mensaje de un número desconocido. Café mañana. Camino de la orilla a las 8. Si quieres. P. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Estaré allí. El camino de la orilla a las 8 de la mañana estaba lleno de corredores y paseadores de perros y algún que otro turista haciendo fotos del faro. Victoria estaba sentada en el banco más lejano, con 2 tazas de café a su lado. Yo ocupé el banco más cercano, 6 metros de distancia, ambos mirando al agua. Gracias, grité a través del espacio. ¿Por qué? Por no hacerlo incómodo. Ella rió. Esto no es incómodo en absoluto, solo dos personas a las que les gusta la misma vista. Bebimos café y vimos a las gaviotas zambullirse en busca de peces. El viento salado traía sonidos, el tic-tac de las láminas de la valla, las campanas de la iglesia del pueblo, el zumbido lejano del tráfico matutino. Solía venir aquí después de que tu padre y yo lo dejáramos, dijo. Me ayudaba a pensar. ¿En qué pensabas? Si había tomado la decisión correcta. Y, sigo pensando, pasó una corredora. No René esta vez, solo alguien del pueblo que no reconocí. Esperamos a que se fuera antes de hablar de nuevo. El proyecto del pabellón, dijo Victoria. ¿Cuánto tiempo hasta que sepas si está aprobado? Un par de semanas, quizá más si el ayuntamiento se involucra. ¿La firma de Marcus lo revisó? Mañana, de hecho. Ella asintió. Es justo cuando se trata de un buen trabajo. Incluso si viene de lo que sea que soy para su esposa. Especialmente entonces. Se puso de pie, recogiendo su taza. No le gusta deber favores. ¿Es eso lo que es esto? ¿Un favor? Ella me miró a través de los 6 metros de espacio. No sé qué es esto. Los días se difuminaron después de eso. El café en el camino se convirtió en rutina. Nunca más cerca de 6 metros, nunca más de media hora. Solo dos personas a las que les gustaba el mismo tramo de costa. Aprendí cosas. Ella había estudiado planeamiento urbanístico antes de dedicarse al trabajo sin ánimo de lucro. Leía novelas de misterio y hacía chistes malos sobre los finales. Echaba de menos la enseñanza. A veces pensaba en volver. Ella también aprendió cosas, que yo había estado a punto de dejar la arquitectura 2 veces, que todavía extrañaba a mi mamá más de lo que admitía, que tenía miedo de convertirme en el tipo de hombre que decepcionaba a todo el mundo con el tiempo. ¿Como tu padre? Preguntó una mañana. Entre otros, está intentando cambiar. Intentarlo no es lo mismo que conseguirlo. Las campanas de la iglesia se desvanecieron bajo el grito de las gaviotas esa. Mañana, nos quedamos en el sonido, ninguno de los dos se apresuró a llenar el silencio. Tengo algo tuyo, dijo finalmente. ¿Qué? La bufanda, la de la caja. La sacó del bolsillo de su chaqueta. La llevé a la tintorería. Pensé que quizá querrías recuperarla. Quédatela. Era de tu madre, ¿verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo lo supiste? Por la forma en que tu padre la miró cuando la vio en la caja, como si estuviera viendo un fantasma. Tomé la bufanda, sintiendo la seda entre mis dedos. Todavía llevaba su perfume, tenue, pero inconfundible. La llevaba a las reuniones de padres, dije. Pensaba que la hacía parecer el tipo de madre que tenía todo bajo control. ¿Lo hizo? La hacía parecer que se esforzaba demasiado. Victoria sonrió. Me suena. Ella te habría caído bien. ¿Tú crees? Siempre decía que papá necesitaba a alguien que no le dejara salirse con la suya. ¿Y crees que yo no lo haría? Creo que se lo habrías reprochado, pero con amabilidad. Una racha de viento intentó arrancarme la bufanda de las manos. Victoria alargó la mano instintivamente para atraparla, sus dedos cerrándose sobre los míos. Nos quedamos congelados así, su mano sobre la mía, la seda atrapada entre nosotros.
Evan, lo sé, pero ninguno de los dos se soltó inmediatamente. El contacto duró más que un accidente, más corto que una intención. Cuando finalmente nos separamos, el aire entre nosotros había cambiado, cargado de algo que no podíamos nombrar y no podíamos ignorar. ¿A la misma hora mañana? Pregunté, poniéndome de pie. Quizá deberíamos saltar un día o dos, pero a la mañana siguiente yo estaba en mi banco a las 8 en punto, y ella también. La mañana del miércoles trajo consigo una niebla que se cernía baja sobre el agua. Caminamos en lugar de sentarnos, a 5 pasos de distancia, con cuidado de no dejar que la distancia se acortara. Paseo mañanero, lo llamó Victoria. Muy respetable, asentí. Pasamos por el centro cívico, el jardín donde la había visto por primera vez con tierra bajo las uñas, el desvío a su calle. En la valla que marcaba el final del camino, nos detuvimos. Pregunta, dije. Respuesta. ¿Por qué me preguntaste sobre las mujeres negras esa noche? Ella se quedó en silencio por un largo momento, viendo cómo la niebla entraba desde el agua, porque quería saber si me veías como una persona o una categoría. Y todavía lo estoy decidiendo. Una corredora apareció de la niebla, pelo rojo, zancada familiar. René redujo la velocidad al acercarse, haciendo un simulacro de atarse el zapato mientras sus ojos se movían entre nosotros. Buenos días, Victoria, llamó. Un día precioso para pasear. Buenos días, Reni. La mirada de Reni se detuvo en mí. No creo que nos hayamos presentado correctamente. Reni Patel, miembro de la Junta de Propietarios. Evan Cole. Ah, el arquitecto. He oído que estás trabajando en algo para el centro cívico. Asistente de posgrado, corregí. Y sí, se enderezó, trotando en el sitio. Bueno, encantada de conocerte finalmente. Victoria, ¿nos vemos en la reunión de la Junta el jueves? No me la perdería. Reni se fue trotando hacia la niebla. Victoria y yo nos quedamos junto a la valla, escuchando cómo sus pasos se desvanecían. Eso fue una indirecta, dije. Ella se fija en las cosas. ¿Cómo qué? Como el hecho de que hemos estado aquí 3 mañanas seguidas. Me vibró el móvil. Notificación de un grupo de WhatsApp. El móvil de Victoria también vibró. Nos miramos el uno al otro, luego a nuestras pantallas. Grupo de WhatsApp de la comunidad. René Patel. Solo un recordatorio amistoso sobre el merodeo en el camino de la orilla. Mantengámoslo despejado para los residentes y sus familias. Gracias. Sutil, dije, tan sutil como una patada en la espinilla. Caminamos de vuelta en silencio. La niebla era tan densa ahora que no podíamos ver más allá de 6 metros por delante. Cuando llegamos al aparcamiento, Victoria se detuvo. Quizá deberíamos tomarnos un descanso, ser más inteligentes con los tiempos, asentí. Probablemente, pero ambos sabíamos que la inteligencia no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Jueves por la noche, dijo. Marcus va a tener gente para cenar. Una cena de negocios. ¿Deberías venir? ¿Debería? Tu propuesta de pabellón podría salir a colación. Buenos contactos. ¿Se trata de eso? ¿De hacer contactos? Ella me miró a través de la niebla. No, pero es una buena excusa. Jueves por la tarde. El comedor de los Hale era todo cristal y ángulos agudos. 8 invitados alrededor de una mesa que podía sentar a 12. Victoria ejercía de anfitriona con una gracia impecable. Marcus presidía desde la cabecera de la mesa, hablando de capital riesgo y tendencias de mercado. Me senté entre un hombre mayor que diseñaba centros comerciales y una mujer que dirigía una organización sin ánimo de lucro de la que nunca había oído hablar. Frente a mí, Nora Lane observaba todo con la tranquila intensidad de quien no se perdía nada. La conversación viró hacia los jóvenes diseñadores y sus preferencias. Los chicos de la edad de Evan, dijo Marcus,
cortando su bistec con precisión quirúrgica. Siempre están coleccionando tipos, categorías. Este año es el diseño sostenible, el próximo es el brutalismo. Victoria se quedó muy quieta. Las personas no son tendencias de diseño, dijo Nora en voz baja. Marcus rió. Por supuesto que no. Estoy hablando de preferencias estéticas. Los jóvenes siempre creen haber descubierto algo que nadie más ha notado. Se me quemaban las mejillas. Coloqué el tenedor con cuidado, sin decir nada. A veces, dijo Victoria con voz firme, los jóvenes notan cosas que los hombres mayores han dejado de ver. La mesa se quedó en silencio. Marcus miró a su esposa, luego a mí, luego de nuevo a su vino. Por supuesto, dijo, los ojos frescos son valiosos. La conversación siguió. Terminé mi cena sin saborearla. Más tarde, en la entrada, agarré el volante hasta que el cuero chirrió. Victoria apareció en mi ventanilla. Lo siento, dijo. ¿Por qué? No se equivoca. Tampoco tiene razón. La miré a través del cristal. ¿No la tiene, sin embargo? ¿No soy solo otro joven que cree haber descubierto algo? ¿Lo eres? No lo sé. Ella se acercó al coche. Cuando arreglaste mi valla, no preguntaste qué ibas a sacar de ello. Cuando trajiste la caja, no te quedaste a ver qué había dentro. Cuando respondiste a mi pregunta esa noche, hizo una pausa. No intentaste demostrar nada. Quizá solo lo escondo mejor. Quizá, o quizá no estás coleccionando nada en absoluto. Arranqué el motor. Debería irme. Probablemente. Pero ella no se apartó inmediatamente. Se quedó allí en su propia entrada, como si tuviera algo más que decir. Victoria, lo sé. Conduje a casa pensando en categorías y colecciones y en la forma en que ella había defendido algo que yo ni siquiera sabía que necesitaba ser defendido. Esa noche redacté un mensaje. Gracias por la cena, por todo. Lo borré sin enviar. En su lugar, escribí una nota en papel de verdad. Ves lo que se rompe y lo reparas en silencio. Al amanecer, conduje hasta su calle. Dejé el sobre bajo su felpudo como un adolescente enamorado. Luego me senté en mi balcón y vi cómo la niebla se adentraba, preguntándome qué demonios estaba haciendo. La luz de mi balcón seguía encendida a las 3 de la mañana cuando vi cómo la luz de su porche parpadeaba 2 veces y luego se apagaba. Un código. Papá había usado algo similar hace años cuando yo era un niño y me quedaba en casas de amigos. 2 parpadeos significaban mensaje recibido, todo bien. Ahora significaba algo completamente distinto. La mañana del viernes trajo noticias que no esperaba. Un correo electrónico de la firma de Marcus. Mi propuesta de pabellón había sido enviada al comité de revisión. Cortesía profesional, probablemente, pero aún así, un avance. Jules notó mis ojeras cuando bajé a por café. Tienes una cara de sueño tremenda, dijo, empujando un espresso doble por el mostrador. No dormí mucho. ¿La señora de la gala? La miré. ¿Qué? Victoria Hale. ¿Has estado mirando el móvil cada 5 minutos desde el martes? ¿O estás esperando una oferta de trabajo? ¿O estás pensando en una mujer en la que no deberías pensar? Es complicado, siempre lo es, no se equivocaba, pero complicación era una palabra demasiado simple para lo que sentía cada vez que veía el nombre de Victoria en una placa de donantes, o percibía su perfume en una habitación abarrotada, o recordaba la forma en que había tocado el forro de seda de mi chaqueta. Mi teléfono, Juan zumbó, el chat de la comunidad de vecinos, otra vez. Esta vez no era un recordatorio sobre personas merodeando. René había publicado una foto, borrosa, tomada desde la distancia, pero inconfundible. Victoria con mi chaqueta, fuera del salón de la gala. El ángulo hacía que pareciera que estábamos más cerca de lo que habíamos estado, más íntimo. El pie de foto decía, ¿tutorías fuera de horario? Broma. Más o menos, los me gusta con risas se multiplicaron debajo.
Alguien añadió un emoji de fuego. Otra persona lo compartió. Entonces Nora intervino tajante. Borra eso, ahora. Pero las capturas de pantalla ya existían. El daño estaba hecho. Mi teléfono sonó. Papá, necesitamos hablar, dijo. Encontré a papá en el muelle, con el viento azotando desde el agua. Su rostro estaba gris, más viejo de sus 57 años. Un colega mío me envió algo, dijo, mostrándome su teléfono. La foto, ya circulando en los círculos que frecuentaban los hombres de mediana edad. No es lo que parece. ¿Qué es entonces? Miré fijamente el agua, buscando palabras que no lo empeoraran todo. Tenía frío. Le di mi chaqueta. Eso es todo. ¿Eso es todo? Papá, porque si hay algo más, necesito saberlo, antes de que esto se ponga feo. El viento traía sal y el sonido lejano de las gaviotas. Pensé en el café, en el paseo marítimo, en las verjas arregladas y los pañuelos de seda y la forma en que había pronunciado mi nombre en su cocina. Me preocupo por ella, dije finalmente. ¿Cuánto? Demasiado. Papá guardó silencio por un momento largo. Las olas rompían contra los pilares del muelle, rítmicas e implacables. Ella iba a casarse conmigo, dijo finalmente. ¿Lo sabías? Me dijo que le propusiste matrimonio. ¿Y por qué dijo que no? Porque yo era un desastre, porque no quería complicar más las cosas. Eso es parte de ello. Se giró para mirarme. Pero había más. Dijo que no podía ser la red de seguridad de nadie, que yo necesitaba arreglarme a mí mismo antes de poder arreglar cualquier otra cosa. ¿Te arreglaste? ¿A ti mismo? En ello estoy. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Encontré esto en la caja con su pañuelo, el boletín de una misa a la que todos asistimos. Tendrías unos 18 años. Tomé el boletín. Parroquia de San Miguel. Domingo de Resurrección de 2017. Mi madre había fallecido hacía 6 meses. Papá bebía mucho. Victoria se había sentado junto a nosotros en el banco, sosteniendo a papá cuando se tambaleaba durante los cánticos. ¿Ella vino a la iglesia con nosotros? Unas cuantas veces. Estaba tratando de ayudar, pero no podía salvarme de mí mismo. El recuerdo era vago pero reconfortante. Victoria, con un vestido sencillo, sujetando el brazo de papá, asegurándose de que no se cayera. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tú no eres yo, y ella no es responsable de arreglarnos a ninguno de Mintis Sench. Los dos. Hizo una pausa. Pero si te preocupas por ella, no la conviertas en un secreto del que te enorgullezcas. Los secretos se pudren, envenenan todo lo que tocan. ¿Y si no hay otra opción? Siempre hay otra opción. Puede que simplemente no te guste el precio. Esa tarde, escribí una única tarjeta. No colecciono tipos. Recuerdo muñecas. Doblé el pañuelo de mamá, dentro de ella. Conduje hasta la calle de Victoria mientras el sol se ponía. Su buzón estaba en la acera, de metal negro con el número de su casa en latón. Deslicé el sobre dentro y me alejé sin mirar atrás. A las 2:07 de la madrugada, desde mi balcón, vi la luz de su porche parpadear 2 veces. Luego, la oscuridad. La señal respiraba entre nosotros, silenciosa y segura. La misa del lunes por la mañana se sentía como territorio neutral. Yo me senté 3 bancos atrás. Ella se sentó 3 bancos adelante. Nunca nos miramos durante el servicio. El sonido de las campanas de la iglesia se desvaneció bajo el de las gaviotas, mientras la gente salía después. En el atrio, rodeados de familias y parejas de ancianos, nuestras miradas se cruzaron. Ella llevaba el pañuelo de mamá, de seda burdeos con hilos dorados, colgado sobre sus hombros como si le perteneciera. La multitud se dispersó a nuestro alrededor. Nora apareció junto a Victoria, observando, pero sin interferir. Acompáñame, dijo Victoria en voz baja. Salimos juntos.
El atrio se vació, salvo por un hombre mayor que leía los avisos del boletín. Recibí tu nota, dijo. ¿Y? ¿Muñecas? Tú te frotas las tuyas cuando piensas. Muñeca izquierda, pulgar derecho, un hábito inconsciente. Ella miró sus manos, casi sonrió. No sabía que hacía eso. La mayoría de la gente no lo nota. Tú sí. Yo te noto a ti. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, demasiado sinceras, demasiado reveladoras, pero ciertas. Ella se acercó, lo suficiente como para que pudiera ver las finas líneas alrededor de sus ojos, el hilo plateado en su cabello oscuro. Evan, lo sé. ¿De verdad? Esto es imposible. Demasiada gente mirando, demasiada historia, demasiado... Hice un gesto de impotencia. Todo. Sí, pero... Alzó la mano y me tocó la frente con las yemas de los dedos. Solo eso. Un toque tan ligero como un aliento, que duró quizás 3 segundos. Cuando se alejó, algo había cambiado. No resuelto, no simplificado, pero sí reconocido. Debería irme, dijo. Sí, pero nos quedamos allí un momento más, memorizando el espacio entre nosotros. Nora me envió un mensaje mientras caminaba hacia mi furgoneta. Cuidaos. Los dos. Lunes por la tarde. La sala de conferencias del despacho de Marcus, con ventanales de suelo a techo que daban a la marina. Extendí mis planos del pabellón sobre la mesa mientras 3 personas con trajes caros los estudiaban. Marcus no estaba allí, solo su socia junior, una mujer llamada Sarah Chen, y 2 asociados cuyos nombres olvidé al instante. Líneas limpias, dijo Sarah, funcional sin ser austero. Los materiales: piedra local para los cimientos, madera recuperada para la estructura, paneles solares integrados en el diseño del tejado. Presupuesto: las estimaciones preliminares están en la sección final. Ella hojeó las páginas, tomando notas. Los asociados susurraban entre sí sobre las líneas de visión y el flujo de tráfico. Necesitaremos una visita a la obra, dijo Sara finalmente. ¿Te viene bien el jueves por la mañana? Sí. Bien, Marcus querrá verlo antes de la aprobación final, pero es un trabajo prometedor. Cortesía profesional. Nada más. Me había ganado la consideración por el diseño, no por ninguna conexión con Victoria. La distinción importaba más de lo que había esperado. Mientras caminaba hacia mi furgoneta, le envié un mensaje a Victoria. El pabellón pasó la primera criba. Visita a la obra el jueves. Su respuesta llegó 1 hora después. Orgullosa de ti. 3 palabras que calaron más hondo que párrafos enteros de elogios. El martes trajo la ruta de jardines de la urbanización. Yo no estaba invitado, obviamente, pero podía ver la actividad desde la calle, vecinos paseando por jardines privados, admirando rosales premiados y esculturas importadas. La verja de Victoria estaba abierta. La gente pasaba para ver su jardín perfectamente cuidado. Las bisagras se movían suaves y silenciosas. Estaba pasando cuando oí voces. «Qué bonito trabajo artesanal en esta verja», decía René. «¿Quién hizo las reparaciones?» «Un amigo del centro cívico», respondió Victoria con soltura. «Alguien que sabe cómo deben funcionar las cosas». La sonrisa de René era afilada como el invierno. «Qué maravilloso tener amigos tan talentosos». Ciertamente, una mujer mayor, la señora Pardo, de un par de calles más allá, le tocó el brazo a Victoria. «Cariño, quería agradecerte tus discretas donaciones al programa de actividades extraescolares. Haces que las cosas funcionen sin aspavientos. Es un trabajo importante. No todo el mundo lo entiende. No todo el mundo ve lo que necesita arreglo». Seguí caminando antes de que René me notara merodeando, pero el intercambio se quedó conmigo. Victoria moviéndose por su mundo con gracia y determinación, esquivando preguntas incómodas mientras discretamente mejoraba las cosas. Esa tarde me envió un mensaje. Encontré algo en el cajón de mi cocina, un boceto de pérgola en una servilleta. Todavía lo conservo.
Miré el mensaje durante un buen rato antes de responder. Guárdalo. Podría servir de referencia algún día. ¿Para qué? Cuando estés listo para el siguiente proyecto. Jueves por la mañana. Visita a la obra en el Centro Cívico con Sarah Chen y dos representantes de la Oficina de Planificación Urbana. La niebla matinal cubría baja el agua, amortiguando los sonidos. El pabellón anclará esta esquina, expliqué, señalando la ubicación propuesta. Sombra para el parque infantil, líneas de visión hacia la zona de aparcamiento y un cortavientos natural de la exposición occidental. Sara tomó notas mientras los representantes de planificación medían distancias con una herramienta láser. Una ráfaga de viento salino golpeó los listones de la valla. Ese sonido familiar, traído del paseo marítimo. A través de la niebla, apenas distinguía el banco donde Victoria y yo habíamos compartido tantas conversaciones matutinas. A la espera de la aprobación del presupuesto, estamos preparados para seguir adelante, dijo Sara. Marcus quiere revisar las especificaciones finales, pero eso es casi una formalidad. Uno de los representantes del ayuntamiento mencionó reuniones de participación ciudadana. El otro preguntó sobre el cumplimiento de la accesibilidad. Preguntas estándar con respuestas estándar. ¿Algún plazo para el inicio de las obras? Pregunté. Primavera, si todo encaja. Buen trabajo, Evan. Mientras caminaba de vuelta hacia mi furgoneta, vi una figura familiar en el banco distante. Victoria, sentada sola con una taza de café, viendo cómo la niebla se disipaba sobre el agua. Estábamos quizás a 200 metros de distancia, lo suficientemente cerca para reconocernos, demasiado lejos para hablar. Levanté la mano en un pequeño saludo. Ella alzó su taza de café en señal de reconocimiento. Luego me subí a mi furgoneta y me marché. Algunas distancias valía la pena mantenerlas. Jueves por la tarde. Nora apareció en la puerta de Victoria con cajas de la pastelería del centro. Lo supe porque Victoria me lo contó más tarde. Me contó cómo se habían sentado en su cocina, comiendo pasteles y hablando sobre ser vista frente a ser una posesión. Una pregunta, había dicho Nora. ¿Estás a salvo? Sí. ¿De él? De mí misma. Hablaron sobre la dignidad y las señales, sobre la diferencia entre el amor y la posesión, sobre elegir la presencia sin promesas, incluso cuando doliera. Mantén tus señales pequeñas, había aconsejado Nora, y tu dignidad grande. Esa tarde, la luz del porche de Victoria se mantuvo encendida durante exactamente 37 minutos antes de apagarse. Tiempo suficiente para que la viera desde mi balcón. Tiempo suficiente para entender. La señal respiraba entre nosotros. La mañana del viernes trajo niebla y ritual. 2 termos en 2 bancos, a 6 metros de distancia, mirando al agua. Llegué primero, puse el suyo en su banco. Ella apareció un minuto después, moviéndose a través de la niebla como un fantasma que se vuelve real. Bebimos café y no dijimos nada, solo los sonidos familiares, gaviotas y viento y los listones de la valla golpeando con la brisa. Las campanas de la iglesia del pueblo, amortiguadas por la niebla pero aún audibles. La visita a la obra fue bien, dije finalmente. Bien, inicio de obras en primavera, si todo encaja. Lo verás construido. Ya veremos. Un corredor pasó, apenas una sombra en la niebla. No René esta vez, solo alguien del pueblo haciendo su ejercicio matutino. La foto, dijo Victoria, en el chat del grupo. ¿Qué pasa con ella? ¿Te molesta lo que piensa la gente? ¿A ti te molesta? Yo pregunté primero. Consideré la pregunta. El chismorreo, la especulación, las miradas cómplices y los comentarios codificados. No, dije finalmente. No la foto, sino lo que podría costarte a ti. ¿Qué podría costarme a mí? Todo lo que has construido aquí, tu reputación, tus relaciones, tu posición. Ella guardó silencio por un momento largo, el vapor subiendo de su taza de café.
Algunas cosas, dijo, merecen el riesgo de perder todo lo demás. ¿Lo somos nosotros? Aún no lo sé. Terminamos nuestro café en silencio. Nos levantamos de nuestros bancos al mismo tiempo, caminamos de vuelta hacia la zona de aparcamiento. En la mitad del camino nos cruzamos. Ella me miró directamente, no una mirada robada o un reconocimiento de reojo, sino una mirada completa y honesta que duró 3 segundos. Sostuve su mirada sin pestañear. Cuando llegamos a nuestros coches separados, ella pronunció mi nombre. Evan. Me giré. Ella no volvió a preguntar si me gustaban las mujeres negras, dijo. Preguntó si yo podía permanecer de pie contra el viento y no apartar la mirada. ¿Quién preguntó? La mujer del espejo. ¿Qué le dijiste? Victoria sonrió, triste, real y hermosa, que aún estaba aprendiendo. Se subió a su coche y se marchó. Me quedé de pie en la zona de aparcamiento, la niebla arremolinándose a mi alrededor, comprendiendo finalmente lo que estábamos haciendo. Estábamos aprendiendo a permanecer de pie contra el viento, aprendiendo a mirar sin pestañear, aprendiendo a enviar señales a través de distancias que no podían cerrarse, pero que no tenían por qué hacerlo. Esa noche, la luz de mi balcón se apagó cuando la de su porche se encendió. La señal se mantuvo firme, respirando entre nuestros espacios separados. Algunas puertas no se cierran, aprenden a respirar. La rutina continúa ahora. Algunas mañanas, 2 termos en 2 bancos. Algunas tardes, luces parpadeando a lo lejos. Ella no volvió a preguntar si me gustaban las mujeres negras. Preguntó si yo podía permanecer de pie contra el viento y no apartar la mirada. Yo también sigo aprendiendo.